Muy buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Mis hermanos, quiero invitarlos al libro de Éxodo 33:1, por favor. Y mientras que estás buscando allí el versículo, permíteme orar por ti. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu presencia venga en medio de nosotros, de nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que tu presencia se haga real en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que esta enseñanza sea poderosa en nuestros corazones, que penetre hasta lo más profundo, Señor, que nos renueve nuestras vidas, Señor, que nos haga pensar y transforme nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la palabra del Señor dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube aquí, y tú y tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: tu descendencia la heredará. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, tuvieron luto, y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés: dile a los hijos de Israel: vosotros sois un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré de en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo pase en lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte de Moret. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscare a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedió que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú dices a mí: saca a este pueblo. Tú no me has declarado quién irá conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo es pueblo tuyo. Y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén y amén. Bueno, esa es mi oración siempre. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Y quiero explicarte este versículo, pero antes de que lo pueda explicar, me gustaría que me acompañaras también a otro versículo de la Biblia que está en Hechos 7, versículo 51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto se lo dijo Esteban a los judíos de ese momento, y por este discurso que él da es apedreado y muere como el primer mártir de la historia del cristianismo. Ahora, el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto, pero ellos, aunque salieron literalmente, físicamente de Egipto, su corazón se quedó allá y eran duros de cerviz. Y la palabra duros de cerviz, al traducirlo al español, es testarudos. Testa es
la parte de atrás de la cabeza. Esa parte de atrás que tú tocas, eso es testa, cabeza, tercos. Ustedes son tercos, son testarudos. Ustedes no se imaginan un labrador con un caballo terco, con una mula terca que no quiere ir hacia donde él lo envía. Es muy difícil, es muy agobiante, es muy cansón. Se dedica de mucho tiempo con este animal para que pueda arar la tierra. Así que esta es la misma explicación que da Jesús o Dios cuando dice: ustedes son tercos, testarudos, duros de cerviz. Y sabes, yo estudiando ese versículo me muestra muchísimo. Era un pueblo de dura cerviz, que lloraba por todo, que todo le parecía difícil, que todo era malo, todo eran reclamos, todo eran quejas, todo era falta de fe, todo era sufrido, todo era imposible para ellos. Ellos no podían entender el plan de Dios que tenía con ellos. Este capítulo lo hablan en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 10:1. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos anduvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y padecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y padecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestación de nosotros, a quienes alcanzamos los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y nosotros hemos alcanzado los tiempos finales. Ustedes han visto las enseñanzas que he dado, 3 enseñanzas sobre los tiempos finales. Estamos en tiempos malos, en tiempos difíciles. Estamos a puertas de ver el surgimiento del anticristo en el mundo. Y yo les he dado estas enseñanzas para que ustedes tengan el conocimiento, la sabiduría, que cuando digan paz y seguridad, esto se volverá el momento más difícil. Pero también quiero que entiendas que cuando llegue el anticristo, tú y yo seremos arrebatados. Es necesario que tú sepas todo esto. Y es necesario que lo que te estoy contando hoy también lo sepas. Israel pecó como lo haces tú, como lo hago yo. Y por eso hoy estoy delante de ti, hablándote estas palabras. Porque este pueblo hizo muchísimas cosas que están mal. Y aquí en Corintios nos muestra cuáles fueron los pecados de ellos. Ellos eran idólatras, eran murmuradores, eran fornicarios. Tentaban al Señor todo el tiempo, se quejaban, lloraban, discutían, no les gustaba una cosa o no les gustaba la otra. Ay, otra vez maná del cielo, ay, otra vez el agua que nos ha estado siguiendo desde que salimos de Egipto. No, siempre lo mismo, siempre las quejas, siempre queja tras queja. Y ¿sabes? Esto está como ejemplo para nosotros. Está escrito como ejemplo para nosotros, dice la palabra de Dios. Así que Dios no le gusta esas personas que se quejan, que murmuran, que hablan, que dicen que tienen a su Dios, pero tienen idolatría en imágenes. Quizás, no sé, idolatren a un jugador de fútbol o a una cantante, un cantante, a una estrella de este mundo. Eso es parte de la idolatría, no sé si lo sabías.
Dios no busca un pueblo fornicario, tampoco le agrada. Así que guarden sus corazones, porque esto lo tenía este pueblo. Y la Biblia nos muestra que por causa de todo esto, en Éxodo, que fue el versículo que empezamos a leer, dice que Dios se molestó y les dijo: ya no estaré más con ustedes, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Así que voy a enviar a mi ángel, y él sacará al Jebuseo y a todos esos pueblos que estaban allá en Canaán. Y dice: pero yo no iré, porque quizás los consuma a causa del pecado de ellos. Y esto era una noticia terrible para Israel, tanto que se tenían que vestir de luto. El vestirse de luto no era que se vistieran de negro, eran ropas ásperas, duras, no como las que normalmente estaban acostumbradas, que eran suaves, como relajadas. No, eran ropas ásperas. No tenían atavios, y los atavios eran estar bien arreglados. Dios les dijo: quítense sus atavios, porque ellos no podían estar bien arreglados, porque ese era un día de tristeza. Y aún hasta su vestidura tenía que demostrar la tristeza que había en sus corazones. ¿Sabes? Eso es muy triste, ver cómo el pueblo se pierde sin la presencia de Dios. ¿Sabes? El primer rey, Saúl, este hombre tenía la presencia de Dios. Dios lo escogió como el rey, y por ser el rey debía tener la presencia del Espíritu Santo, como tú o como yo y como este pueblo de Israel. Pero este hombre no obedeció a Jehová Dios 2 veces. Así que Jehová dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y este hombre pierde la presencia de Dios. Y cuando pierde la presencia de Dios, un espíritu inmundo viene y lo atormenta. Y si tú lo quieres leer, está en 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, dice la palabra. Un espíritu inmundo apenas vio que la presencia de Dios se apartó de él, se le metió y vivía atormentado todo el tiempo. Pero lo más triste es que él nunca se enteró que había perdido la presencia de Dios. Y si tú sigues leyendo hacia abajo, ahí habla que aún sus súbditos sabían que había un espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. Y eso mismo le pasó a Sansón. Sansón, un juez lleno de la presencia de Dios, un hombre que tenía la fuerza de 10 hombres, un hombre fuerte, nazareo, desde su juventud, era apartado. Y este hombre jugó y jugó con la presencia de Dios, hasta que un día le pagaron a Dalila a los filisteos para que le dijera cuál era el secreto de su fuerza. Y aunque ella lo intentó por muchas ocasiones, él no le descubría la verdad. Hasta que en un momento ella se hizo la que lloraba y le hizo decir la verdad. Y le dijo que el secreto estaba en el pelo de él. Realmente no era solo el pelo de él. Un nazareo tenía 3 cosas que no podía hacer. Era tomar vino, no podía tocar cosa muerta, pues para él sería inmundo, ni se podía cortar el pelo. Así que él había tomado vino, había matado después un león, y después que volvió a pasar vio al león muerto, pero le vio que le había caído en la boca un panal de miel. Y él tomó el panal de miel del león, así que se contaminó. De las 3 cosas ya había perdido 2 partes de su consagración. Y la última, que era su pelo, se lo cortó Dalila. Y a mí me impacta porque allí en Jueces 16:21, él pensó que aún tenía la presencia de Dios y estaba durmiendo cuando la mujer le dice: Sansón, Sansón, los filisteos. Y él dijo: haré como las veces anteriores. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. ¿Sabes? Él no se dio cuenta en qué momento había perdido la presencia de Dios. Perdió sus ojos, signo de humillación. Y lo llevaron como esclavo, encadenado, como prisionero.
y se burlaban de él. Y yo no sé si tú has perdido tu consagración y si hay terror nocturno en tus noches. Quizás no puedes dormir. No sé si te has preguntado eso. ¿Por qué no puedo dormir? Quizás sientes angustias. No puedes estar solo o sola porque sientes temor, sientes persecución. Hoy te digo, has perdido tu primer amor. Has perdido la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si te sientes atormentado, hay angustias en tu vida. Si tú sientes que hay tantas angustias que no sabes qué hacer, las deudas me ahogan y no puedo salir de ellas. Me siento solo, estoy perdiendo mi hogar. Quizás tú puedas decir, mi negocio se está cayendo en pedazos. Hay tormento, como a Saúl, como a Sansón, había un tormento cuando se alejó la presencia de Dios. Y eso le esperaba a Israel. Israel le esperaba tormentos y la presencia de Dios se iba, porque adivina quién venía en contra de ellos. Los demonios, nuestro enemigo Satanás. Igual que pasa contigo y conmigo si nos alejamos de la presencia de Dios. Por eso para ellos era una muy mala noticia. Ahí lo leímos en Éxodo 33. Era una mala noticia perder la presencia de Dios, porque significaba que iban a ser atormentados, iban a ser vencidos por sus enemigos. Pero sabes, Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice Salmos. Y hay un hombre en ese pueblo que intercede por ellos, Moisés. Pero también me impacta del joven Josué, ese mismo Josué que era servidor de Moisés, no se paraba de la presencia de Dios, se mantuvo inclinado allí en el tabernáculo, a la entrada del tabernáculo. No se sentía ni siquiera digno de entrar y no podía, pero se quedaba allí en la puerta, humillado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así que este hombre allí tirado, mostrando su amor por Dios. Y ese Moisés me impacta cuando dice, y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla a su compañero, como cuando tú hablas con tu esposo o con tu esposa o con tus amigos o amigas. Es increíble, eso me impacta mucho. Habían solamente de la cantidad de pueblo gigante que eran aproximadamente 2 millones de israelitas, solo 2 hombres amaban la presencia de Dios. Y eso fue todo lo que necesitó Dios. Moisés le dice, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria. La Biblia dice que no hay hombre que pueda ver la gloria de Dios y sobrevivir. Así que Dios le muestra su espalda. Ahí abajo sigue. Pero algo que me impacta es que Jehová tiene misericordia por causa de estos 2 hombres y les dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y allí Moisés, en humillación total, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y sabes, esa oración de Moisés, esa intercesión, le valió la salvación a Israel. Su presencia no se apartó de ellos. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice el Señor. Así que esto me muestra algo muy importante. Y es que si tú te has alejado de Dios, si has estado apartado de la presencia de Dios, si tú dices, hay un espíritu inmundo que me está atacando, hay un espíritu inmundo que me ha estado atormentando mis finanzas, la soledad, la angustia, la necesidad. Yo no sé qué esté pasando en ti, pero sé que hay un espíritu inmundo atacándote de alguna forma. Tu hogar se está quebrantando. Hoy te digo a ti, si te humillas al Señor, si le pides perdón, Él volverá a ti. Si mi pueblo se humillare en cual su nombre es invocado y orare y pidiere perdón de sus pecados,
entonces yo oiré y sanaré su tierra. Así que lo que tienes que hacer es humillarte a Dios en este momento. Si sabes que has pecado delante de Él, si sabes que no has tenido un camino recto para con Él, si sabes que eres de las personas que no vas a la iglesia, no lo buscas, Él tiene 7 días a la semana solo para ti, para que te levantes, para que puedas tener un nuevo día. La Biblia dice en Salmos, nuevas son sus misericordias a diario. Y tú dices, yo no voy a la iglesia, los domingos me da pereza, yo me quedo aquí en la casa. He escuchado a muchos decir, yo lo busco a mi manera. Y te digo una cosa, no es a tu manera, porque hubiera sido a tu manera, Israel no hubiese estado vestido de luto. Dios no se hubiera apartado de ellos, porque habían idólatras y adoraban a Dios de alguna forma, haciéndose becerros y diciéndose Jehová. Pero ¿sabes? No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y por eso Dios prepara hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, como en ese momento Josué, como en ese momento Moisés. ¿Sabías que después de que muere Moisés, se levanta Josué, ese Josué que estaba a la puerta del tabernáculo todo el tiempo? Y él fue el que entró al pueblo a la tierra prometida. Así que Dios levanta hombres y mujeres para que tú le busques, para que tú quites ese corazón duro, porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y si tú sientes temor y pecado en tu corazón, es porque ya sabes que hay algo mal en ti. Así que debes traer arrepentimiento. Arrepentimiento. Busca al Señor. Dios es Dios de segundas oportunidades. La Biblia dice que Saúl, el rey Saúl, cuando buscó a David para matarlo y estaba persiguiéndolo y le dijeron que estaban con los profetas, envió unos hombres y esos hombres llegaron allá y el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaron. Envió a otros hombres y él dijo, voy a ir yo. Y cuando llegó, profetizó. Fue lleno de la presencia de Dios y él tuvo una segunda oportunidad allí. Sansón, le sacaron los ojos, lo llevaron a la prisión, a la mazmorra. Y estaban todos reunidos en el Coliseo, los filisteos, y dicen, traigan a Sansón para hacer burla de él. Así que un niño lo llevaba enjalado de la cadena. Y él se recostó en una de esas columnas de ese Coliseo. Y toma una columna y toma la otra y ora a Dios. Y cuando ora, dice la Biblia que su pelo empezó a crecer. Las fuerzas de Sansón fueron devueltas. Y él, con todo su peso del cuerpo, la lanzó sobre esas columnas y derribó una a un lado derecho y la otra al lado izquierdo. Y ese Coliseo cayó. Y al final de la historia dice que nunca antes había matado tantos filisteos Sansón, sino en ese mismo día. Los filisteos más ricos estaban allí. Fue la mejor oportunidad. Así que Dios tiene segundas oportunidades. Y Sansón quedó como uno de los héroes de la fe. Israel volvió con el Dios de su salvación. Y tú y yo tenemos otra oportunidad si te arrepientes. Así que si estás arrepentido por todo el pecado que ha habido en tu corazón, creo que este es el mejor momento que tienes para pedirle perdón a Dios. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Es momento de consagración. Así quiero que le digas, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis maldades. Te pido perdón por mis pecados. Hoy me vuelvo a ti. Te pido que me apartes de mis maldades, de mis pecados, y con corazón humilde me vuelvo a tus pies, Señor. Hoy hago pacto contigo de apartarme de todo lo que no es agradable a ti. Hoy me vuelvo a tus pies, a tu amor, a tu primer amor, y no me vuelvo atrás. Perdóname, Señor, por mis pecados. Y hoy te prometo volver a caer en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy, mis hermanos, han salido de la maldición y han vuelto a ser hijos de Dios. Y sabes, hoy el cielo nuevamente está abierto para ti.
puedes orar, puedes pedirle al Señor porque Dios va a escuchar tus oraciones. ¿Sabes? Cuando estabas apartado, Dios no escuchaba tus oraciones, pero a partir de ahora sí, vas a poder descansar, vas a poder tener paz en medio de la tormenta. Si te gustó esta enseñanza, te pido un favor. Lo único que te voy a pedir es que me des tu like. Es muy importante para mí, a ti no te cuesta nada. Regálame tu like, con esto puedo llegar a más personas en el mundo. Tú no te imaginas los lugares donde esta enseñanza está tocando y yo le agradezco a Dios, pero con tu like me vas a ayudar a llegar más lejos. Te pido que compartas esta enseñanza a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja, a tus padres, a tus amigos. Envíasela a todo aquel que lo necesita. Tú no sabes, pero muchos de nosotros necesitamos una enseñanza de exhortación como esta para volvernos a los pies del Señor. Así que te pido que la compartas. Te voy a pedir el favor que te suscribas y que actives la campanita. Con esto vas a ser el primero en escuchar el mensaje apenas lo suba. Te doy un fuerte abrazo. Dios te bendiga y espero que pases una feliz noche. Bendiciones.